Hoy voy a expresar un método que nos sirve para detectar la falsedad. Este método es bastante importante porque nos puede llegar a hacer crecer a nosotros mismos en base al lenguaje corporal, en base a sentir nuestro propio cuerpo. Este método es muy importante y hay que tener en cuenta que si usamos este método hacia los demás, en plan de detectar cómo son las otras personas, en vez de hacia nosotros mismos, no puede provocar daño. Porque tenemos que ser capaces de aceptar nuestra propia mierda, aceptar que no somos perfectos, soportar nuestra propia mierda antes de soportar la de los demás. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Hay que entender que no es 100% efectivo, ya que hay veces que las personas están en su cabeza y hay situaciones como que expresan negatividad o cualquier cosa y en ese momento no es contigo, sino es su propio pensamiento. Hay que tener esto muy en cuenta. Pero en cierta manera nos puede ayudar muchísimo. Entonces hay que tener esto verdaderamente en cuenta. El método consiste en el uso de lo que es positivo, negativo y lo neutro. Lo positivo, lo negativo y lo neutro, en base a nuestro propio lenguaje corporal. Para ello voy a expresarlo en parámetros. Los parámetros son bastante sencillos. Me sorprende a mí mismo que sean tan sencillos. Pero lo utilizamos siempre, es lo natural. Cuando nosotros realizamos una afirmación o decimos sí, lo más probable es que utilicemos el parámetro vertical, lo positivo, que vamos a llamar la positividad, existe en el parámetro vertical y en el ir hacia adelante. Lo utilizamos cuando afirmamos, cuando decimos cosas positivas, cuando es positivo. Cuando estamos expresando algo que para nosotros es positivo o para la otra persona, depende de la señalización, que ya lo explicaré después. Entonces, tenemos que el eje vertical es positivo, el ir hacia el objeto también es positivo, porque si nosotros vamos hacia algo, quiere decir que para nosotros eso es positivo. Y lo negativo será al contrario. Lo horizontal es lo negativo. Y al alejarnos también es negativo. Hay que tener esto en cuenta. Lo negativo siempre lo podemos utilizar cuando negamos o cuando no queremos algo. Por eso nosotros realizamos la afirmación. Cuando no queremos algo, hacemos hacia un lado con las manos o con el cuerpo o con la cabeza. Estos métodos se utilizan con todo el cuerpo. Es un lenguaje de todo el cuerpo. Entonces, para usarlo a los demás no es muy recomendable porque te puedes llegar a obsesionar, pero usarlo en ti mismo para indagar en tus pensamientos sirve bastante. Teniendo ya los parámetros de verticalidad y horizontalidad, podemos llegar a aplicar el siguiente parámetro, que son los toques. Los toques quiere decir la repetición del movimiento. El movimiento, si es par, es positivo. Si es impar, es negativo. Fíjate, y lo podemos usar en todo. Al colocar una lata, es con todo. Es impresionante que sea tan sencillo y tan fácil. Pero funciona. Pruébenlo ustedes mismos. Cuando nosotros realizamos, ya teniendo los dos parámetros, y el tercero, que sería el lenguaje, si nosotros decimos, sí, entrené, estamos realizando una doble positividad, porque entrenamos, lo confirmamos con el lenguaje y con la afirmación, con echarnos hacia adelante con cualquier parte del cuerpo, y con los dos toques, que nos está diciendo que fue una sensación positiva, es doblemente positiva, porque lo hicimos y nos aportó. Pero también puede ser positivo y negativo, si en el momento tenemos agujetas, por lo que es positivo, pero negativo a la vez, dando 3 toques, porque en verdad sentimos que nos hizo un poco de daño, porque tenemos agujetas, tenemos dolor. Lo negativo es exactamente lo mismo, pero al contrario, utilizando el no. No hice deporte, ya lo pueden entender, fácil y sencillo. Entonces, teniendo estos parámetros, podemos detectar en nosotros mismos cuando algo para nosotros es positivo o negativo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque imagínate que tenemos un pensamiento negativo, lo que sea. Un colega tiene mucho dinero y de repente te cuenta que perdió dinero. Y tú le dices, joder, pero a la vez estás afirmando
con positividad quiere decir que te alegras en realidad de que el colega haya perdido dinero. ¿Por qué? Porque por la comparación, porque para ti es agradable que la otra persona haya perdido dinero porque te sientes positivo en ti. Y eso es asqueroso, tú no quieres hacer eso. La mayoría de personas no queremos hacer eso. Queremos alegrarnos porque el colega esté contento, pero a veces es difícil porque nos comparamos con él. Pero utilizando estas cosas nos damos cuenta en ese momento. Y como nos damos cuenta, frenamos ese pensamiento porque al verte cosas que no te gustan, las quieres cambiar. Este es el uso de la alquimia positiva. El uso de la alquimia para aportarte a ti mismo. Entonces, si tenemos en cuenta estos parámetros, nos puede llegar a enseñarnos a nosotros mismos qué no queremos de nosotros, nuestra falsedad y cómo cambiarla, porque dándote cuenta ya la vas a cambiar, porque no te gusta. Esto es muy importante. Esto en combinación de la señalización, que el lenguaje corporal nos puede decir muchísimo, muchísimo. Otro método, el método este también de la afirmación y la positivo, la línea vertical y horizontal, también nos puede servir para detectar estafas o cuando otra persona nos quiere hacer daño. Imagínate una persona que te está diciendo, les voy a dar mucho dinero. En plan, sigan mi método que les voy a dar muchísimo dinero. Estoy haciendo una negación positiva. Porque estoy diciendo algo positivo, que les va a dar dinero, estoy negando porque en verdad lo más probable es que no te dé dinero, pero lo más probable es que sea positivo para mí, para la persona o para la persona que está intentando convencerlo. Esto sirve mucho, se puede utilizar en política, se puede utilizar en un montón de cosas, lo que no hay que obsesionarse, porque es muy complicado saber lo que la otra persona está pensando, es imposible, y hay momentos en los que no funciona, como a la hora de vacilar. En plan, si yo te estoy diciendo una coña, en plan, jódete cabrón, en plan, rollo así, en verdad no es que quiero que te jodas, no es que es positivo para mí que te jodas, sino que nos estamos riendo, estamos vacilando. Esto también pasa con los actores, cuando se meten completamente en el personaje de otra persona. Porque en ese momento están siendo otra persona. Y ahí se rompe el esquema, ahí no funciona. Y hay que aceptarlo. En plan, no es que sea malo ni negativo, pero la realidad es que es imposible todo el rato pararlo. Y es imposible tener una conversación porque son tantos parámetros y es que tu cuerpo te obliga. Pues, ¿por qué funciona lo de par impar? Porque a nosotros nos encanta lo par. Nos encanta la simetría. Nos parece bonita la simetría, nos parece bella. La música, la armonía es par. 4x4, 8x8, funciona así. En plan, nuestro cerebro, lo positivo, lo que nos gusta, es la sintonía. Porque somos naturaleza. Y lo que no nos gusta es una canción que de repente se bloquea antes de tal, como que le falta algo, ¿no? Y ahí se refleja como un poco de la negatividad. Por eso el impar es negativo. Que no quiere decir que uno sea bueno y otro sea malo, hay que entender eso. Teniendo estas cosas claras, en plan, podemos pasar a las siguientes lecciones, por así decirlo. No son lecciones, pero cosas que nos pueden llegar a aportar si lo usamos de la manera correcta. Entonces, siguiente, el lenguaje corporal o la señalización. Voy a empezar por la señalización. Nosotros señalizamos lo que estamos atentos. Ya a veces la positividad podemos detectar si la positividad hacia nosotros, si nos está señalando, ya sea con las manos, el cuerpo, el dedo, si colocamos esta posición, que todo es sutil porque lo hacemos de manera inconsciente. Entonces con los pies, todo eso, podemos detectar si lo que está buscando es negatividad hacia nosotros o es negatividad hacia él, por medio de su señalización. Esto hay que entenderlo porque nos hace entender cuando una persona quiere algo de nosotros, si lo está diciendo positivo para nosotros o está diciendo positivo para él mismo. Pero es bastante difícil. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se aplica a los demás es una maldición, si se aplica a ti mismo es una bendición. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, ya teniendo par, impar y la señalización, hay que entender que la señalización también la utilizamos para observar un objeto. En plan, en la casa nosotros nos enfocamos
es natural. Cuando vamos a cazar, lo que sea, tomándonos como en la época, porque esto ha transcurrido hace milenios, por eso es tan difícil romperlo, nos ponemos en sensación a lo que queremos. Es lo natural. Entonces, ¿para qué sirve eso para nosotros mismos? Para mejorarnos, para provocar una alquimia positiva. Si nosotros estamos centrados en algo que no queremos, imagínate, estamos pensando mucho en esa persona, no sé qué, que está ahí, y tenemos la cabeza en ese momento en esa persona, en vez de nosotros mismos, cuando no queremos, lo que realizamos es una señalización inversa hacia nosotros. El detectar cómo lo está señalizando es complicado, por eso no debemos utilizar los demás, pero nosotros mismos, en base a meditación, te puedes dar cuenta porque es la parte más sensitiva, es donde tenemos más atención. Si yo tengo el dedo así y estoy señalando hacia ese árbol, yo noto la señalización más sensitivo este dedo. Eso es más difícil de conseguir, pero se puede lograr en base a meditación. Entonces, si yo no quiero estar atento a esa persona y quiero enfocarme en mí, realizo la inversa, cojo este dedo y me lo enfoco a mí. Y es muchísimo más fácil, porque igual que primero va la mente y señalo, si señalo primero, también va la mente. Entonces, si yo me señalo a mí mismo, funciona para controlar mi señalizar y ayudarme a enfocarme, porque no podemos, es antinatural señalizar hacia una cosa y enfocarte en otra. Es casi imposible, es raro, es incómodo. Entonces te bloquearías y no sería tan fácil. Si otra persona lo quiere usar de forma negativa, se notaría, porque no puede expresarse de una manera correcta. La expresión sería, por eso el habla también es importante, porque se notaría como bloqueo, que hay que entender esto también. Entonces, otro parámetro bastante importante es el lenguaje corporal. El estar abierto, el estar cerrado, el colocarte la mano en el cuello, el enfocarte también hacia la salida. Todo eso son señales que nos da nuestro cuerpo de cómo nos sentimos. Si nosotros estamos en una situación incómoda, vamos a poner que somos un niño que nos estaba haciendo bullying y estamos en una situación incómoda, siempre nos vamos a ver que estamos con la cabeza agachada y encogiéndonos porque nos sentimos incómodos. Nos sentimos en una sensación de incomodidad, entonces nos protegemos. ¿Qué pasa con esto? Que el parámetro funciona, la alquimia, nos dice que si nosotros realizamos una apertura, abrimos, levantamos la cabeza, vamos a cambiar la sensación de incomodidad en valentía o en otra sensación más positiva. Entonces, aunque la persona se te está haciendo bullying, lo que sea, tú estás así, te abres y tal, y vas a ganar muchísima más fuerza. Y lo peor es que la otra persona lo va a notar. Porque es que lo sabemos, estos parámetros nosotros los sabemos, los aplicamos pero no nos damos cuenta. Entonces, y con eso conseguimos ayudarme. Yo me acuerdo de pequeño, sí, con 15 o con 16 años, que iba temblando por la calle, iba siempre agachado. Y cuando empecé a levantarme el pecho, y no sabía esto, no tenía ni idea, pero cuando empecé a levantarme el pecho y a enfocarme hacia arriba, empezó a cambiar todo. Empecé a sentirme más feliz, más poderoso conmigo mismo, más puedo. Entonces cambié la sensación negativa en algo positivo en base al lenguaje. Lo mismo pasa cuando tenemos una situación incómoda y reflejamos la señalización hacia la huida. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos utilizando una sensación incómoda porque queremos huir en vez de enfocarnos en el problema. Y nosotros no queremos ser la víctima, el que huye, mayoritariamente. A veces hay que huir, es verdad. Utilícenlo bien. En el sentido, entonces, cuando estamos en una situación en la que nos gustaría no huir, porque esto es para ser quien queremos ser. Y entonces, estamos en una situación que estamos incómodos, pero hay que afrontarla y estamos siempre señalando hacia afuera, vamos a estar incómodos siempre. Pero si utilizamos la señalización y el lenguaje corporal para el problema, conseguimos transformar nuestra mentalidad con nuestro cuerpo. Utilizamos nuestro cuerpo para transformar la cabeza. Es impresionante, es el uso de la alquimia. Entonces con eso transmutamos nuestra sensación. Entonces enfocamos la situación y ahí es cuando conseguimos la solución. Es impresionante. En plan, porque si nosotros huimos, estamos en situación de huida, no podemos afrontar el problema porque no queremos afrontarlo, entonces nuestra cabeza está en otra dirección. Pero cuando enfrentamos el problema, encontramos la solución. Por eso esta alquimia es tan importante, el uso del cuerpo. Ya sabiendo lo de positivo y negativo y todo esto, nos sirve para los pensamientos. Nos sirve para entendernos más nosotros mismos, en el sentido de estamos en pensamientos negativos, que nosotros que sabemos que es negativo, y nos queremos mentir. Imagínate,
Estamos ahí en plan en una situación de estoy bien, cuando tu cuerpo está diciendo que no, porque la realidad que tu cuerpo por un lado tiene que salir, si lo dices por la boca, el cuerpo va a responder y te va a demostrar que la verdad es que no estás bien. Y esto es bueno porque primero tienes que darte cuenta de que no estás bien para cambiarlo, porque si no aceptas que no estás bien, te va a destruir a la larga. Al corto plazo es bueno, puedes decirlo así, te vas a sentir bien, intermedio, aparentarás estar bien, pero a largo plazo te destruirá, puede provocar hasta que te mates, si eso en casos extremos. Por eso es la necesidad de utilizar esto para enfocarte y entenderte a ti mismo. Si sabes tu propia falsedad y la ves, y nadie quiere ser falso consigo mismo, y la ves, eres capaz de superarla, porque una vez ya la sabes, ya no lo puedes parar. Es una manta que multiplicaste por infinito su peso. Esto es el verdadero oro, de transformar todo en oro. Entonces, ya teniendo estos parámetros, podemos utilizarlo en nosotros. ¿Por qué me enfoco tanto en utilizarlo en nosotros y no en los demás? Porque imagínate utilizarlo en los demás todo el rato contando a ver si es positivo para ellos, viendo cómo se afirma, viendo si me está mintiendo, viendo todo el rato, te vas a enfrentar a una cruda realidad de la vida. Que el mundo, en la sociedad que estamos, hay mucha mentira, hay mucha falsedad, hay mucha mierda. Y hay momentos que la otra persona está mal y tú no lo sabes, capaz que se le murió el padre, lo que sea, y está con negatividad todo el rato. Y tú, si te enfocas en otra persona con dirección hacia ti, vas a sentirte fatal porque lo estás abusando en base a los demás, por lo que te puede hacer daño psicológicamente. En cambio, si lo usas para ti, para aceptarte, para mejorar, para crecer, llega a una sensación de mejora, te ayuda, consigues superar tus males, lo que te incomoda y te hace crecer. Úsenlo, pruébenlo y vas a ver que si lo usas de verdad va a aportar muchísimo. Lo que va a costar es duro, porque es fácil destruir una flor, romperla, pero para que esa flor surgiera necesitaba milenios para que surgiera esa flor. Por eso es difícil ser puro. Y yo no soy puro al 100%, pero estoy intentando. Y estas cosas me están ayudando, lo acabo de descubrir. Aunque puede ser que siempre lo supiera. Es impresionante. Entonces, úsenlo y que les sirva. Y por último es lo neutro. Lo neutro es lo más importante para mí, porque representa el silencio. El silencio es la clave para poder dominar lo que es nuestra propia mente. Es el toque. También se utiliza esto para dar órdenes, porque nosotros cuando realizamos una orden, vete, ven, siempre utilizamos un toque. Puede ser una orden positiva si nosotros hacemos lo que es la afirmación o la línea vertical, o negativa. No hagas eso. En plan, se utiliza, se debe utilizar para nosotros mismos, pero se puede detectar en los demás también. Porque si una persona te da muchas órdenes, la verdad que esa persona hay que tener cuidado, o esa persona debe entender que las da y tú debes expresárselo. Porque siempre es bueno la cooperación. Las órdenes no son malas ni buenas, las órdenes son necesarias a veces, pero hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué me gusta tanto el neutro? Porque el neutro es el que entra en calma. En neutro se bloquean los pensamientos. Yo utilizo el toque para bloquear mis pensamientos. Cuando estoy muy la cabeza muy tal, ¡pam!, bloqueo, entro en sintonía completa. Es la unidad de lo positivo y lo negativo en neutro, la cruz. Que eso químicamente funciona también. Si tú haces una cruz, en plan, aunque parezca ilógico, en plan, es que me parece impresionante, bloqueas, en plan, y por eso a veces cuando inconscientemente hacemos la cruz, para paramos. Y entonces el uso del neutro es el uso más fuerte de la alquimia. Es el uso más potente para nosotros mismos. Si nosotros conseguimos entender que para detener los pensamientos, para detener la locura, cuando están muy tal, solo hace falta nos puede ayudar.
Entonces necesitamos ese. También a veces utilizamos el toque para despedirnos, porque es como adiós. Usamos un tal, no sé, es muy complicado de expresar, pero usamos un toque para decir adiós. O para saludar también, bueno, también lo utilizamos. El neutro es muy importante. Y yo creo que es el más importante, porque es el que más nos puede ayudar a nosotros mismos. Y hay que tenerlo en cuenta. Y ese se representa con la cruz. Que a saber por qué tantas sociedades han utilizado la cruz, no tengo ni idea, pero capaz que es por eso. Y con esto, ahora sí, acabo el vídeo.